Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y, por supuesto, de mucho fanatismo por nuestros actores favoritos. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca la vida y carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han leído en el título y lo están sintiendo en el aire, vamos a hablar de esa súplica que miles de fans están haciendo, esa petición que resuena en las redes sociales y en los foros de discusión: Kerem, confiesa tus sentimientos a Hande. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que hay detrás de este clamor, las razones, los indicios, y por qué este deseo de los fans es tan fuerte y persistente. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Toquen esa campanita, activen las notificaciones, que la familia de fans crezca cada día más. El tema que nos ocupa hoy es uno de esos que encienden la pasión de los seguidores, un torbellino de esperanzas, especulaciones y, sobre todo, muchísimo cariño hacia dos personas que han conquistado nuestros corazones: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben, hemos seguido su trayectoria desde hace tiempo, desde aquellos días en los que compartieron pantalla en Güneşler, donde su química era innegable. Y luego llegó Senkalkapm, y ahí sí que explotó todo. La pareja que formaron Senkalkapm, Eda y Serkan, se convirtió en un fenómeno global. La forma en que interactuaban, las miradas, la complicidad, todo ello alimentó la fantasía de millones de espectadores que esperaban, deseaban, que esa magia que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Y esa expectativa, esa esperanza, es lo que hoy nos lleva a este punto. Los fans, con esa energía inagotable que los caracteriza, han transformado sus deseos en una campaña activa en redes sociales. Cada vez que Kerem Bürsin o Hande Erçel publican algo en sus redes, o que se filtran algunas fotos de ellos juntos, o incluso si se les ve en eventos separados pero con menciones mutuas, el hashtag #Kerem confiesa tus sentimientos a Hande o similares, vuelve a la vida. Es como un grito colectivo, un anhelo por ver oficializada una relación que muchos creen que ya existe, o que debería existir. Y la pregunta es: ¿por qué tanta insistencia? ¿Qué hace que este deseo sea tan poderoso? Primero, analicemos la química innegable que siempre ha existido entre ellos. Desde sus inicios, su conexión era palpable. En entrevistas conjuntas se les veía cómodos, riendo, complementándose. Durante la promoción de Senkalkapm, esta química se intensificó. Compartían anécdotas del rodaje, se defendían mutuamente ante la prensa, y se notaba una admiración sincera el uno por el otro. Esta complicidad en pantalla y fuera de ella generó un vínculo muy fuerte con el público. Los fans se identificaron con la historia de amor de Eda y Serkan, y proyectaron ese amor en los actores. Luego están las ocasiones en las que han sido vistos juntos fuera de los sets de filmación. Si bien ambos son personas muy privadas, y eso es algo que debemos respetar, las pocas veces que han sido captados por los paparazzi, o que han compartido momentos en eventos sociales, ha sido suficiente para reavivar la llama de la esperanza. Cada fotografía, cada breve interacción pública, es analizada al milímetro por la legión de fans. Un comentario sutil, una mirada compartida, una mención en una entrevista, todo es interpretado como una señal. Y esto, créanme, no es algo exclusivo de este fandom. Es algo que ocurre con muchas parejas de celebridades que han tenido un gran éxito en pantalla. Los fans se apegan a los personajes y quieren que esa felicidad trascienda la ficción. Pero volvamos a la petición específica: confiesa tus sentimientos a Hande. ¿Qué significa realmente esta frase en el contexto de las redes sociales? Para muchos fans, no es solo una petición de que hagan pública una relación romántica. Es una invitación a que Kerem, en particular, sea más abierto sobre sus emociones hacia Hande. A que deje de lado la cautela, la discreción, y que exprese de manera más explícita lo que siente. Es como si quisieran sacarlo de su zona de confort, en el buen sentido, para que comparta un pedacito más íntimo de su vida con ellos. Las razones detrás de esta súplica son variadas. Por un lado, está el deseo genuino de ver a dos personas que parecen tener una conexión especial felices juntas. Los fans se han encariñado tanto con ellos, con sus personalidades, con su carisma, que quieren verlos compartir sus vidas. Es esa parte humana del fanatismo, donde uno quiere lo mejor para aquellos a quienes admira. Por otro lado, también hay un componente de entretenimiento.
La especulación, el debate, la emoción de la posibilidad, todo esto forma parte de la dinámica de ser fan. Las redes sociales se convierten en un gran tablero de ajedrez donde se mueven hipótesis, se analizan pruebas y se celebran pequeños avances. Y en este caso, la falta de una confirmación oficial es lo que mantiene viva la intriga y el debate. Hemos visto a lo largo del tiempo diferentes etapas en esta relación de especulaciones. Hubo momentos en los que los rumores de una relación se intensificaron, seguidos de periodos de silencio o de apariciones conjuntas que eran ambiguas. Cada uno de estos ciclos alimentaba el deseo de los fans de una confirmación. Y cuando uno de ellos o ambos hacen alguna declaración que pueda ser interpretada de múltiples maneras, el hashtag vuelve a la carga. Piensen en las redes sociales de Kerem. Cada vez que publica una foto donde parece pensativo o que comparte una cita inspiradora, los fans buscan la conexión con Ande. ¿A quién va dirigido ese pensamiento? ¿Esa inspiración tiene algo que ver con ella? Y lo mismo ocurre con Ande. Cuando ella comparte momentos de su día a día, los fans se preguntan si Kerem está presente de alguna manera, o si sus acciones tienen algún eco en él. Es importante recordar, y esto es crucial, que detrás de estas celebridades hay personas con vidas privadas. Si bien es natural que los fans se interesen, también es fundamental respetar sus decisiones y su derecho a la privacidad. La presión de los fans, por muy bien intencionada que sea, puede ser abrumadora. Los actores a menudo lidian con una constante exposición mediática, y a veces, la calma y la discreción son necesarias para mantener un equilibrio. Sin embargo, la fuerza de este movimiento, Kerem, confiesa tus sentimientos a Ande, radica precisamente en esa conexión emocional que los fans han forjado con ellos. No es un capricho pasajero. Es un sentimiento arraigado en la admiración por su talento, por su carisma, y por la forma en que han representado una historia de amor que ha resonado a nivel mundial. A menudo en las redes sociales, se pueden leer comentarios del tipo, se les nota a kilómetros que se quieren, solo una mirada y ya se sabe todo, por favor Kerem, hazlo oficial, te mereces ser feliz con Ande. Estos mensajes reflejan la convicción de muchos fans de que la conexión entre Kerem y Ande va más allá de la amistad. ¿Y qué hay de las pruebas? Los fans son detectives innatos. Analizan las publicaciones de ambos buscando patrones, coincidencias, objetos o lugares que puedan ser significativos. Si ambos aparecen con una prenda de ropa similar, o si comparten una foto en un lugar que parece ser el mismo, la especulación se dispara. Si uno de ellos menciona algo que el otro ha dicho o hecho, o si hay un comentario sutil en una publicación, se convierte en una pista a descifrar. Incluso los comentarios de otros amigos en común o colegas de profesión son analizados. Si alguien publica una foto donde aparecen juntos, y otro amigo deja un comentario ambiguo o cariñoso, esto también puede ser interpretado como una confirmación tácita de una relación. Es un juego de pistas que mantiene a los fans al borde de sus asientos. Además, el impacto de Senkalkam fue tan grande que muchos fans sienten que su amor por la pareja Eda y Serkan se ha extendido al amor por Kerem y Ande. Es como si no pudieran separar a los actores de los personajes que interpretaron. Y esta identificación es tan fuerte que desean ver la continuación de esa historia en la vida real. Por otro lado, Kerem Bürsin, a lo largo de su carrera, se ha mostrado como un defensor de la autenticidad y la honestidad. Ha hablado en ocasiones sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de expresar los sentimientos. Esto quizás alimenta aún más la esperanza de los fans de que Kerem, finalmente, se decida a dar ese paso y compartir abiertamente sus sentimientos hacia Ande. Ande Erçel, por su parte, ha mantenido una actitud más reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, su cercanía con Kerem es algo que ha sido evidente para muchos de sus seguidores. Han compartido risas, viajes y momentos que, si bien pueden ser interpretados como amistad, muchos fans consideran que van un paso más allá. La propia petición "Confiesa tus sentimientos" sugiere una expectativa de valentía. Los fans ven en Kerem a alguien que tiene el poder de cambiar el estado de las cosas, de pasar de la especulación a la certeza. Y ese poder, en manos de alguien que ellos creen que siente lo mismo, es lo que los impulsa a pedirle que actúe. Es un fenómeno fascinante el de la influencia de los fans en la vida de las celebridades. Si bien no pueden dictar las decisiones personales, su voz colectiva puede generar una presión significativa, o al menos mantener una conversación viva y constante. En este caso, la conversación sobre Kerem y Ande parece estar lejos de terminar.
Los argumentos de los fans son apasionados y a menudo se basan en la convicción de que el amor es algo que se debe celebrar. VIP. En la emoción a través de la posibilidad de que dos personas a las que admiran encuentren la felicidad juntas. Y cuando sienten que hay indicios, que hay señales, es natural que quieran ver esa felicidad hecha pública. También hay que considerar el impacto de los medios de comunicación turcos, que a menudo juegan un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones sobre la vida de las celebridades. Si bien los fans pueden iniciar la conversación en las redes sociales, los medios pueden amplificarla, generando aún más interés y debate. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Personalmente creo que la insistencia de los fans es un reflejo del cariño y la conexión que han desarrollado con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Quieren verlos felices y en su visión, la oficialización de una relación sería la máxima expresión de esa felicidad. Es un llamado a la transparencia, a la valentía de compartir un aspecto tan personal de sus vidas. Y aunque es fácil decirlo desde fuera, la decisión de compartir o no aspectos de su vida privada recae únicamente en ellos. Así que mientras esperamos ese ansiado momento, si es que llega, podemos seguir disfrutando de su talento en pantalla, de sus proyectos individuales, y de la buena energía que transmiten. La admiración que generan es innegable y su impacto en el mundo del entretenimiento es profundo. Para concluir, esta campaña de los fans de pedirle a Kerem que confiese sus sentimientos a Hande es un testimonio del poder de las redes sociales, de la conexión emocional que se puede forjar entre celebridades y su público, y del deseo universal de ver historias de amor florecer. Es un recordatorio de que a veces, nuestros deseos colectivos pueden tener un eco muy fuerte. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el porqué de esta súplica tan repetida en las redes sociales: Kerem, confiesa tus sentimientos a Hande. Hemos analizado la química innegable entre ellos, las pistas que los fans buscan incansablemente, y el deseo profundo de verlos felices juntos. Es un fenómeno fascinante que demuestra la fuerza y la pasión de los fandoms. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las especulaciones y el cariño de los seguidores. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron del contenido y les pareció interesante, por favor, no olviden dejar un like, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se unan a la conversación. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que Kerem y Hande tienen una relación? ¿Qué piensan de esta campaña de los fans? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Hasta el próximo vídeo.